A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervás. Muy buenas tardes, amigas, amigos. El día de hoy vamos a conversar con una ecuatoriana, Valeria Basante, que ha emprendido en la moda y concretamente en el diseño de zapatos. Valeria Basante, diseñadora de calzado, quiteña, de 42 años de edad, madre de 2 hijos, nacida en un hogar de artistas, estudió Relaciones Públicas y hace 12 años se lanzó a lo suyo, el diseño de zapatos. Siempre tuvo buen gusto por el calzado y su habilidad de dibujar. Hoy Valeria Basante es una reconocida diseñadora en el mundo de la moda. Valeria, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por compartir, por lo que vas a compartir tus experiencias y por ser una mujer luchadora, porque sin duda emprender no es fácil y tú como mujer, como madre has emprendido, estás en este momento en Guadalajara, en México, y cuéntanos cómo comenzó este proceso de diseñar zapatos. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto con todos. Yo empecé hace 12 años la carrera en el tema de que netamente fueron los zapatos los que siempre estuvieron en mi mente desde chiquita, pero en Ecuador no había el curso o la universidad que te enseñe diseño de zapatos. Entonces lo que yo realmente estudié muchos años atrás, como hace 20 y pico, fue Relaciones Públicas. Justo al estar atrás de un escritorio como que no me hallaba, porque pues crecí en una casa de artistas donde mi papá tenía su horario, él es pintor, es un famoso pintor reconocido en Ecuador, su nombre es Boroshilo Basante, y pues mi mamá también era artista, ella ya falleció hace algunos años, era curadora, Raquel Camacho, y pues la verdad yo creo que cuando uno nace en un mundo, en una casa de artistas, difícilmente puede uno salir de ahí. ¿Por qué estudié Relaciones Públicas? Porque quería tener como o sea, mi vida era normal, pero en ese momento de la adolescencia uno dice, yo quiero tener una vida como la de cualquier otro, ¿no? En casa como de abogados o de doctores. Y finalmente, cuando estuve atrás de un escritorio, como que no me hallé. Entonces, yo misma, empíricamente, me puse mi taller de zapatos y me desarrollé de esa manera, fui aprendiendo en el camino hasta que pude hacer yo los zapatos, pero siempre tuve esa habilidad del dibujo. Ya que pues mi papá es pintor, siempre desde chiquita estuve con lápices de entre colores, pintando, boceteando, y finalmente la primera colección que hice, realmente la hice en Colombia. Llevé mis bocetos, mis dibujos, elegimos los cueros, como se dice en Ecuador, aquí en México decimos pieles, y salió la primera colección. Ya al llegarme los zapatos de Ecuador, me puse junto con otra diseñadora, ella se hacía cargo de todo el tema de vestuario, y yo de todo el tema de calzado, y me pedía a la gente que le haga zapatos a medidas, y como yo siempre digo, sí, dije, bueno, voy a ver cómo lo hago, y pues empecé a hacer los zapatos a medida, contraté a un obrero que me ayudaba con el toma de medidas. 6 meses me funcionó así, pero el obrero era un impuntual, a veces llegaba, a veces no, tuve algunos problemas ahí, así que decidí ponerme mi propio taller, y más o menos como hace 10 años, ya con mi propio taller, aprendí absolutamente todo lo que tiene que ver con un zapato. Aprendí a cortar, aprendí todo lo que tiene que ver con la rama de zapatos. Lo único que sí sé que no me gusta y que no lo sé hacer porque no me gusta es coser. Entonces el rato de aparar los zapatos, eso realmente no lo hago. Y tú lo dijiste en tus palabras, Valeria, aprendiste en el camino, que en tus palabras tú dijiste, aprendiste en el camino. Y eso quisiera que lo podamos profundizar más, porque muchas veces cuando quieres emprender, de alguna manera
tenemos el paradigma que tienes que emprender en algo que tú ya conoces, en algo que de alguna manera tengas la facilidad, porque ya sea que está relacionada esa actividad a tu familia o ya sea que estudiaste eso, pero no, tú no estudiaste justamente la moda o el calzado, sino que fuiste aprendiendo en el camino. Cuéntanos cómo la visión de poder hacer algo que te gusta, que tú quieres hacer, supera la deficiencia de no tener en un momento dado ese conocimiento, pero que lo logras superar con el aprendizaje. Yo pienso que cuando uno quiere hacer lo que sea, si de verdad tiene las ganas, lo puede lograr. O sea, van a haber obstáculos en el camino, pero de que se logra siempre y cuando te guste y lo quieras hacer. Porque muy difícilmente uno logra lo que no le gusta. Muchas veces uno está en profesiones o muchas veces uno está en un trabajo que no le gusta. Y a veces cuando hablan de temas de emprendimiento también a mucha gente le resulta difícil porque tiene miedo. Si tú me preguntas, en Ecuador no tenía miedo. Aquí en México sí tuve un poco de miedo porque dije, aquí nadie me conoce. Claro, viví con el miedo tal vez un año hasta que después dije, no, o sea, ¿por qué no voy a poder? Y cuando me entró esas ganas y dije, no, yo sí puedo, de repente se empiezan a abrir todas las puertas. Y es lo que me pasó acá esta vez, después de casi 4 años que estuve fuera de pasarelas, de diseño y de, bueno, ¿cómo te explico? Más que nada de pasarelas y con el miedo de que no te conocen y dices, volver a empezar de cero. Pero no, o sea, el que quiere puede, ese es mi lema. Y más que nada, no solamente es suerte, sino también es trabajar. O sea, cuando uno trabaja y le mete ganas, de seguro va a lograrlo. Qué bien. Valeria, ¿qué tipo de zapatos haces tú? ¿Son zapatos femeninos, para mujeres, para hombres? ¿En dónde te has ido especializando? Ya, yo me especializo en calzado de mujeres de lujo. Por ejemplo, en Ecuador yo hacía zapatos, tenía mi galería, tenía ya las muestras ahí de lo que iba haciendo en el taller poco a poco y por ejemplo cuando tenía pasarelas armaba colecciones que se presentaron por ejemplo en el Designer Book, que era una de las plataformas más grandes de moda en Ecuador, que la realizaba Susana Rivadeneira. Entonces fui invitada allá algunas veces, presentaba la pasarela y al día siguiente llegaban mis clientes y hacía la medida del zapato. Por ejemplo, presenté el tal zapato. Llegaba, me decía, Valeria, qué hermoso zapato, me gustó ese, ¿me puedes por favor hacer? Y le hacía, máximo sacaba 3 del mismo, pero variándole, por ejemplo, la altura del tacón, o por ejemplo, variándole algún material, porque sí me gustaba que los zapatos sean únicos. Aquí en México eso quiero cambiar, ¿por qué? Porque la verdad sí era un trabajo muy esclavizante, porque llegó un momento en que si yo no estaba, la cliente no quería hacerse el zapato. Yo tenía mi equipo de trabajo que más o menos era de 6 a 8 personas, pero si yo no estaba para medirle el pie o para aconsejarle en qué y en cómo, a pesar de que esté ahí la muestra del zapato, la cliente ya no se quería hacer. Entonces, o sea, eso quiero evitar. ¿Por qué? Porque aparte de que sí, de que el zapato para mí más que un negocio sea arte, en este momento lo que yo quiero, este país es tan grande, aparte que mi intención en estos momentos no solamente es quedarme en México, mi intención es enviar zapatos a Ecuador, quedarme con algo de producción aquí y en este momento me estoy yendo también a Espacio Vogue en Miami. Entonces es que estén en los 3 países y lo que voy a hacer es sacar una línea del mismo diseño, pero por ejemplo solamente de 18 pares de zapatos. Entonces estarán 6 en Miami, 6 en Ecuador y 6 en México. Entonces de esa manera también lo sigo haciendo de manera exclusiva, porque ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en Ecuador más o menos hay 17 millones de habitantes. En México hay alrededor de 120 y pico, 130 millones de habitantes. Entonces, si te das cuenta, es enorme el tema poblacional. Entonces siempre no te vas a encontrar con la misma persona en Guadalajara, en Ciudad de México, en Quito, en Guayaquil, o en Miami, o en cualquier parte pues, del mundo, porque estamos haciendo todo el tema de e-commerce, entonces van a estar también alrededor del mundo los zapatos por quien quiera hacer pedido. Claro, y veo que la
de alguna manera la palabra, no sé si la palabra precisa es exclusividad, pero tú lo que entiendo, llevas a producciones muy limitadas, o sea, tus diseños, tus productos son muy exclusivos en términos que no los masificas. Inclusive marcas muy famosas que venden calzado a precios altos son producciones en serie, pero tú quieres de alguna manera llevar a volver único tu producto. ¿Es eso correcto? Sí, totalmente. No, y por ejemplo, en el tema de calzado acá en México, la elaboración, la verdad tenemos más materiales, más insumos, porque aquí producen muchas cosas. Entonces, si tú me dices qué tipo de producto va a ser el tuyo, si comparo con alguna marca, el terminado va a ser tal cual como un Ferragamo, como un Carolina Herrera. Sí, capaz la marca no ha llegado aún a ese nivel, pero el producto va a ser de esa forma. O sea, va a ser un producto que desde la suela va a ser de piel. Todo el zapato es de piel, de cuero, pues, por decirlo así. Y quien quisiera comprarte aquí en el Ecuador, ¿cómo hace? ¿Tú tienes un almacén o algún almacén tiene tus zapatos? ¿Cuál es la marca con la cual hoy en día vende sus productos? Mira, la marca tal cual como se llama es Valeria Basante. Así se llama mi producto desde hace 12 años. La manera en que se va a manejar con los otros países es que lo pueden comprar en línea y les llega por DHL o por cualquier otra empresa directamente a sus casas, pero comprar el zapato va a ser una experiencia desde el momento en que recibes, abres la caja y vas a vivir algunas cosas mientras estás abriendo la caja. Entonces no es que te va a llegar el zapato en una bolsa y te los pusiste, no. Siempre va a haber un detalle mientras vas abriendo la caja de los zapatos. Y no solamente estoy haciendo zapatos, también estoy sacando una línea de carteras, de bolsas. Entonces siempre he hecho eso. Obviamente siempre he dicho, mi pasión son los zapatos, pero nunca he dejado de lado el tema de accesorios. En este momento estoy empezando con bolsas, pero en Ecuador hacía cinturones, hacía algunas cosas, a veces hacía también algunas prendas de vestir. Pero yo digo, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces empezar poco a poco, ahora que estoy nuevamente retomando esto. Qué bien, y cuando hablamos de emprendimiento siempre estamos tratando de dejar un mensaje que es buscar hacer la diferencia, o sea, cómo hacemos que nuestro producto o nuestro servicio sea diferente, aunque esté en la misma categoría, aunque esté en el mismo mercado de muchos otros, pero cómo nos diferenciamos. Y tú acabas de decir una palabra también que es la experiencia. ¿Cómo tú estás construyendo ese, le dicen en inglés, el storytelling, ¿no? La historia atrás del producto, pero también la experiencia para que ese recuerdo haga que quien compre tu producto sea alguien leal, no solamente para que te vuelva a comprar, pero lo más importante, para que sea un vocero, para que quien te compre tu producto lo pueda comentar con muchas más mujeres y así puedas tener exponencialmente más clientes en la medida en la cual tienes una cliente satisfecha. Mira, yo a lo largo de toda mi carrera pienso que más que nada, más que publicidad de haber hecho de mis zapatos, ha sido el boca a boca. Por ejemplo, tengo una cliente que vive en Miami, que me acuerdo que cuando iba a mi galería Ecuador, obviamente iba sin tiempo muchas veces, porque ella trabajaba en una multinacional. Entonces llegaba, me decía, vale, voy a estar un día, me dice, ¿qué tienes de mi talla? Le digo, este momento casi nada, porque normalmente todas las tallas que yo hacía, las hacía en 38 y medio, 39. ¿Por qué hacían esa talla? Porque decía, si no se venden, me los quedo. Entonces, yo, o sea, la verdad, siempre me manejé de esa manera. Y justamente llega la cliente y me acuerdo que ella calzaba como 37 y medio. Y me dice, me gustan los zapatos que estás puesta. Me dice, véndemelos. Le digo, ay, es que nunca tenía zapatos míos. Entonces ella me los quitó, me dijo, los he usado una vez. Me dice, no, quítatelos, por favor, véndemelos. Me acuerdo que le vendí mis zapatos que estaba puestos ese momento, porque ella estaba saliendo al día siguiente de viaje, ya regresando a su casa. Pero cuando me preguntan cuál es la marca diferenciadora, yo creo que una de las principales es que cada vez que yo regreso a ver mi producto, digo, siempre he estado, o sea, por ejemplo, sacaba y decía, qué lindo, este es más lindo que el anterior. ¿Pero por qué? Porque pienso que la experiencia también me ha hecho cada vez mejorar más. Si veo un zapato de hace 12 años, personalmente yo digo, qué feo que estaba ese zapato. Ahora digo, qué lindo, pero tal vez el que haga ahora, mañana tal vez diga, no estaba de la misma manera que me hubiera gustado.
porque siempre pienso que con los años, con el tiempo, siempre vamos mejorando. Claro. Es eso. Valeria, ¿cómo puede alguien contactarse contigo? ¿Tienes una página web para poder ver los modelos? ¿Cómo alguien que quisiera comprar tus zapatos podría llegar a entender qué modelos tienes? Ok, mira, por ejemplo, ahora la nueva colección se va a lanzar en Miami del 4 al 7 de mayo, en Miami en Espacio Vogue, y en Ciudad de México vamos a estar del 25 al 28 de mayo en el Four Seasons, también en Espacio Vogue, y después de eso voy a hacer un viaje a Ecuador en agosto, donde también voy a llevar alguna de las muestras para levantar pedidos. De igual manera me pueden encontrar por Instagram en Valeria Basante con Z, oficial con 2 Fs, o en Valeria Basante con Z MX, también en Instagram. Y en Facebook también solamente como Valeria Basante, y también mi página que la próxima semana ya está abierta al público por web es www.valeriabasante.com. Te felicito, Valeria, y te deseo muchísimos éxitos en estos eventos que nos cuentas que vas a hacer en México, en Miami y en Ecuador en agosto. Y quisiera también preguntarte, mira, cuando emprendemos nos encontramos con muchos retos, ¿no? Comenzamos a tener las dificultades y parecería que estamos solos en el mundo porque de repente no hemos escuchado las historias de otros. Quisiera que tú nos cuentes un poco tu historia, cómo me dijiste que empezaste desde cero al dejar Ecuador para irte a México. Hay muchas dificultades en el camino de emprender, pero ¿cuál nos podrías tú comentar ha sido una dificultad que en este momento viene a tu mente de las más difíciles y también compártenos cómo la superaste? Pienso que la única dificultad que uno se pone está en nuestra cabeza. Esa es la única dificultad, es la mente de uno. El miedo. Pienso que si se supera el miedo, todo puede seguir adelante, porque uno encuentra la manera de hacer lo que quiere y de lograr los objetivos. Claro, y ahí está la perseverancia, la resiliencia, la visión, ¿no es cierto?, de cómo superar el mal momento en función de la visión que tú quieres ir construyendo. Como mujer emprendedora, ¿dirías que hay una diferencia entre el entorno que tienes en este momento en México para desarrollar tu actividad al entorno que tú lo viviste en el Ecuador? Sí, totalmente. En Ecuador yo era una persona que venía primero de padres conocidos, entonces es más fácil cuando te conoce todo el mundo. O sea, pues no te digo todo el Ecuador, pero pues las personas, por ejemplo, la clientela que yo quería que me conozca, mucha gente me conocía. Entonces es más fácil, por lo que te digo, el boca a boca. Pero aquí en México no me conoce absolutamente nadie, más que las amigas del colegio, que son las mamás de la escuela. Y poco a poco, pues, me he ido dando a conocer, y pienso que una de las plataformas que me va a ayudar aquí en México a darme a conocer es haber aplicado para participar en Espacio Vogue y haber tenido la suerte, porque aplican muchas personas de toda Latinoamérica para poder participar en este evento, y pues fui una de las seleccionadas. Y la sorpresa fue que yo apliqué para Ciudad de México y pues me invitaron también a Miami. Entonces pienso que esta es una puerta que a mí me va a abrir camino aquí en México y en Estados Unidos también. Qué bien. ¿Y qué quisieras como ecuatoriana, qué quisieras que ocurra en nuestro país para que quienes emprendan, tú lo hiciste, ¿qué quisieras que cambie para bien, para que esos emprendimientos puedan más pronto convertirse en actividad económica ya estable, o para que no suceda lo que muchas veces ocurre con emprendedores que terminan cerrando las puertas de su negocio por las dificultades que enfrentan? Mira, si tú me preguntas de este momento en Ecuador, yo no sé cómo esté, y perdón por meter este tema, pero no sé cómo esté el tema de ayuda por parte de bancos para ayudar a pequeñas empresas. O sea, ahí sí, discúlpame, estoy con un poco de desconocimiento. Pero si habría esa facilidad en Ecuador, pues pienso que uno sí le tiene que apostar. No te voy a decir que todos los emprendimientos salen, porque sería mentirte. Yo he tenido, en la trayectoria de los zapatos, dentro de eso siempre me ha gustado también emprender. He tenido en Ecuador escuelas de cocina, he tenido restaurantes,
La escuela de cocina fue un éxito y sigue funcionando hasta el día de hoy. Ya no es mía, la vendí, pero por ejemplo, algún restaurante que tuve no le fue muy bien, entonces lo cerré. Es cuestión, más que nada, si tú me preguntas, es cuestión de meterte en algo que tú sabes y conoces. En eso, yo pienso que te va a ir bien. Yo, por ejemplo, en el tema de cocina no tenía experiencia, pues no me fue bien, me fue mal. Pero sí pienso que, lo que te digo, si sabes, si tienes conocimiento, si haces un estudio previo, pues no tendría por qué no funcionarte el emprendimiento. Claro, y lo que estuve también investigando en algún momento fue que en Ecuador, justamente en el tema de mujeres, en toda Sudamérica es donde más emprenden, son las mujeres ecuatorianas. Sin duda, o como tú nos cuentas del aprendizaje, ¿no? Y lo que tú mencionas, mira, esta es estadística real de Naciones Unidas. El país que tiene la mujer que per cápita más emprende, y resaltamos como algo positivo en el mundo, es el Ecuador. Y somos un país también líder en la región en cuanto a emprendedores, pero líder en el mundo por las mujeres emprendedoras. Y muchas veces de alguna manera no se le da la relevancia al tema porque se dice, mire, lo que pasa es que emprenden porque la difícil situación económica, pero al final del día, por la razón que sea, hay ese espíritu. ¿Cómo cultivamos ese espíritu, Valeria? ¿Cómo logramos tener más Valerias en el Ecuador? ¿Cómo logramos que más mujeres quieran emprender y que en las dificultades, como también tú las has tenido y todos los que hemos emprendido, que en esas dificultades no nos dejemos doblegar y que le metamos la visión, las ganas, el esfuerzo para poder superarlas? Verás, tiene muchas ventajas. Si a mí me preguntas qué ventajas tiene ser el emprendedor, que eres primero dueño de tu tiempo. Segundo, eres dueño de las decisiones que tomes. Entonces, si te equivocas o te va bien, va a ser solamente gracias a ti. Entonces, no puedes, no sé, decir por culpa de tal persona o lo que sea. Entonces, le echas todas las ganas y pues, si tienes un tropiezo, te vuelves a levantar, te sacudes y continúas adelante. Entonces, sí puede ser un poquito miedoso, pero de que se sale adelante, se sale. Y en el camino, de igual manera, si ves que no te está funcionando algo que pensaste hacer al inicio, lo puedes transformar. Y tal vez lo mismo que ya estás utilizando, darle otro vuelco y hacer otra cosa. Como yo, por ejemplo, al comienzo, ¿qué es lo que hice? Traía los zapatos de Colombia bajo mis diseños. Le di el vuelco totalmente y gracias a Dios me fue bien con el tema de hacer los zapatos a medida. Luego me puse el taller. Entonces te digo, se te van presentando todo el tema de tropiecitos que puedes encontrar, de las piedritas que encuentras en el camino, pero si sabes no quedarte parado y caminar y pasar las piedras, de seguro algo bueno encontrarás. Claro, y tú eres madre, Valeria, nos comentaste, tienes a tus hijos en la escuela, y eso también quisiera que nos dejes ahí un mensaje, porque una mujer emprendedora, qué importante es que tú seas dueño de tu tiempo, ¿no? El tiempo para dedicarle a tus hijos, el tiempo para dedicarle a tu actividad, a tu desarrollo profesional, personal, el tiempo para dedicarle a tu familia. Entonces, ¿cómo el ser emprendedora te ha dado esa posibilidad de ser tú dueña de tu propio tiempo? Sí, lo bueno es que uno se organiza el tiempo. Cada familia es diferente, cada familia tiene hijos de diferentes edades, hay mujeres que no tienen hijos, entonces ya dependerá del tipo de familia que uno tiene, pues más bien. Pero la verdad es que uno es dueño de su tiempo y puede organizarse de cualquier manera siendo emprendedor. Valeria, quisiera pedirte si nos puedes dejar un último mensaje. ¿Cómo podrías en un mensaje dejarnos motivados a los que estamos viendo el programa, a quienes en un momento dado están pensando en emprender, o a quienes ya emprendieron pero lo están pasando difícil, están por esa etapa? Siempre hablamos que los primeros 3 años del emprendimiento son los más difíciles, es donde está más en riesgo de esa idea, esa propuesta de valor, pero claro, ya después de superar esa etapa, como que las cosas van tomando forma y ya puedes estar ya no apagando incendios todos los días, sino ya poniéndole mucho más visión. ¿Qué mensaje nos puedes compartir, Valeria? Verás, yo hay 3 cosas que siempre me guío en mi vida. La una, que ya es un dicho, súper dicho en Ecuador, que es al que madruga Dios le ayuda. Siempre que yo me he despertado temprano me ha ido mucho mejor en ventas, he conseguido más clientes. Pienso que uno, lo que más le cuesta es cuando más funciona. Si me invento, si a alguien le da pereza levantarse temprano,
pues levántate temprano. Pienso que cuando uno hace las cosas tostándole le va mucho mejor. Esa es una de las principales. La otra es un dicho que mi papá siempre me dijo: aunque estés viendo oscuro, siempre pasando el túnel vas a encontrar la luz. Entonces, por eso digo, siempre va a haber luz. O sea, puedes estar ese momento con los ojos cerrados o no viendo nada, pero siempre, siempre vas a ver una luz. Así que eso es una metáfora que puedes tomarla y verla desde cualquier punto que tú estés, porque todos tenemos problemas diferentes. Y la tercera es que todos los sueños que tú quieras se cumplen, siempre y cuando los trabajes. Qué maravilloso. Valeria, muchísimas gracias por haber compartido estas experiencias. Te deseamos muchísimos éxitos y amigas. Muchas gracias a ti, Javier. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y gracias por el tiempo. Amigas, amigos, emprendamos. Vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.